El viejo señor Antonio, un hombre de gran corazón y pocas palabras, había partido de este mundo. Era conocido por todos en la ciudad como un hombre trabajador y bondadoso, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Pero, con el paso de los años, su vida se había vuelto solitaria. Sus 3 hijos, Marcelo, Luciana y Julio, se habían distanciado, cada uno siguiendo su propio camino, inmersos en sus vidas. Lo que no sabían es que esa distancia tendría un alto precio. Marcelo, el mayor, vivía en la ciudad grande, involucrado en los negocios de la familia que él mismo había transformado en una empresa millonaria. Luciana, la hija del medio, estaba completamente dedicada a su carrera de abogada, siempre demasiado ocupada para visitas o llamadas. Julio, el menor, era un artista que buscaba inspiración, viajando por el mundo y publicando fotos en las redes sociales, pero nunca encontraba tiempo para visitar a su padre. La noticia de la muerte del señor Antonio les llegó de manera fría, a través de un mensaje breve en el teléfono. Ninguno de los hijos estaba cerca cuando él falleció, y la culpa no fue el primer sentimiento que los golpeó. Para ellos, la muerte del padre era solo un inconveniente en medio de sus agendas ocupadas. La herencia, sin embargo, era un asunto de gran interés. El día del entierro, el ambiente era pesado. La lluvia caía como lágrimas que el propio cielo derramaba, mientras pocos amigos y vecinos se reunían para darle el último adiós al viejo Antonio. Marcelo, Luciana y Julio llegaron con trajes caros, con aires de indiferencia, como si ese momento fuera solo un compromiso más a cumplir. Después del entierro, todos se dirigieron a la antigua casa de Antonio, donde el abogado de la familia, el doctor Álvaro, esperaba para leer el testamento. El ambiente dentro de la casa era tenso. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el tic-tac del reloj parecían marcar cada segundo de esa espera. Los hijos estaban impacientes, ansiosos por saber qué les tocaría de esa herencia. Finalmente, el doctor Álvaro comenzó la lectura del testamento. La voz firme y pausada del abogado resonaba en la sala, mientras los hijos prestaban atención a cada palabra, sin saber que estaban a punto de recibir una sorpresa. Yo, Antonio dos Santos, en plena posesión de mis facultades mentales, vengo, a través de este documento, a dejar registrado mi último deseo. Las palabras sonaban formales, pero pronto el tono comenzó a cambiar, y el contenido del testamento empezó a cargar un peso inesperado. A lo largo de los años, vi a mis hijos distanciarse, cada uno siguiendo su propio camino, y, aunque entendí que todos necesitaban vivir sus vidas, la soledad se convirtió en mi única compañía. Pero no estoy aquí para juzgarlos, sino para dejar mi última lección. Los hijos intercambiaron miradas, sorprendidos con el tono de las palabras del padre. ¿Qué significaba eso? ¿Una lección? Todos estaban preparados para escuchar sobre la división de los bienes, pero lo que vino a continuación fue como una bomba que explotó en el corazón de cada uno de ellos. Por lo tanto, he decidido que mi herencia no será destinada a mis hijos. Toda mi fortuna, incluyendo esta casa y los bienes que acumulé a lo largo de la vida, será donada a la institución de caridad Hogar Esperanza, que cuida de niños abandonados y necesitados. Sé que mis hijos son capaces de cuidar de sí mismos y, como tal, no necesitan lo que tengo para ofrecer. El silencio que siguió fue sepulcral. Marcelo quedó boquiabierto, Luciana abrió los ojos en incredulidad, y Julio soltó una risa nerviosa, como si fuera una broma de mal gusto. Pero no lo era. La realidad de las palabras los golpeó con fuerza. Su padre, ese hombre simple y bondadoso, había tomado una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Y ahora, no había vuelta atrás. «Esto es un absurdo», exclamó Marcelo, rompiendo el silencio, con la ira apoderándose de sus palabras. «Este testamento no puede ser verdadero. ¿Dónde están los bienes de la familia? ¿Dónde está nuestro derecho?» Luciana, siempre la voz de la razón, trató de mantener la calma, pero también estaba visiblemente perturbada. «Hay algo mal aquí, doctor. Este testamento necesita ser revisado. Debe haber algún error». El abogado, que conocía bien al señor Antonio, solo sacudió la cabeza. «Lo siento, pero este testamento es legítimo y fue redactado de acuerdo con las leyes». Su padre fue muy claro en sus intenciones. Julio, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz baja y llena de angustia. «Hizo esto porque sabía que no lo merecíamos.
Lo dejamos solo, y ahora estamos pagando por ello. Las palabras de Julio cortaron como una cuchilla, trayendo una verdad que todos estaban tratando de evitar. El arrepentimiento comenzó a tomar forma en sus corazones, cómo se habían distanciado tanto, cómo dejaron que el trabajo, los viajes y la propia vida los separaran del hombre que les había dado todo. Mientras el peso de las palabras de su padre comenzaba a hundirse, los tres hermanos se dieron cuenta de que estaban enfrentando no solo la pérdida del padre, sino también una gran falla en sus vidas. Y así, en medio del dolor y el arrepentimiento, comenzó a dibujarse una nueva jornada ante ellos. Una jornada de reflexión, de búsqueda de redención, y quizás, de reencuentro con los valores que un día habían olvidado. Pero la verdad completa aún no había sido revelada. Había más secretos escondidos en ese testamento, secretos que pondrían a prueba todo lo que creían sobre sí mismos y sobre el padre que habían perdido. Y para ti, que estás siguiendo esta historia llena de misterios y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. La jornada apenas comienza, y lo que está por venir promete revelar aún más sobre lo que realmente significa justicia, arrepentimiento y el verdadero valor de la vida. Los días que siguieron a la lectura del testamento estuvieron llenos de silencio y reflexión. Marcelo, Luciana y Julio, que antes estaban tan ocupados con sus propias vidas, ahora se veían obligados a enfrentar una realidad que habían ignorado durante años, la soledad de su padre. Aquella casa, que alguna vez estuvo llena de risas y conversaciones, ahora parecía vacía, resonando solo con el sonido de recuerdos y arrepentimientos. Marcelo, siempre el más práctico de los tres, intentó concentrarse en el trabajo. Volvió a la gran ciudad, sumergiéndose de lleno en los negocios de la familia, como si el trabajo pudiera llenar el vacío que sentía en el pecho. Pero, por más que intentara distraerse, las palabras de su padre en el testamento resonaban en su mente, impidiéndole encontrar paz. Luciana, por su parte, se sumergió aún más en su carrera. Como abogada, estaba acostumbrada a lidiar con conflictos, encontrar soluciones y luchar por la justicia. Sin embargo, esta batalla interna era diferente. Sabía que no podía resolver lo que había sucedido con su padre. No podía revertir el tiempo ni cambiar la forma en que lo había tratado en los últimos años. Y esa impotencia la dejaba inquieta. Julio, el más sensible de los tres, fue quien sintió más el impacto inmediato de la pérdida. Abandonó sus viajes y regresó a la casa de su padre, donde se rodeó de recuerdos. Cada rincón de esa casa le traía a la memoria un momento especial que había vivido al lado del viejo Antonio. Las risas en la sala de estar, las conversaciones en el jardín, los consejos dados en la terraza, todo parecía tan lejano, y al mismo tiempo, tan presente. Fue Julio quien encontró, en el fondo de un cajón olvidado, un cuaderno viejo y desgastado. Las páginas amarillentas estaban llenas de notas, escritas con la mano firme y cuidadosa de su padre. El cuaderno parecía ser un diario, donde Antonio registraba sus pensamientos, sentimientos y, sobre todo, las heridas que acumulaba a lo largo de los años. Hoy, una vez más, mis hijos no vinieron a visitarme. Sé que están ocupados, pero el vacío que siento es insoportable. Intento no culparlos, pero es difícil no sentirme abandonado. Cada página que Julio leía era como una puñalada en el corazón. Podía sentir el dolor y la soledad de su padre, un dolor que nunca había imaginado que el viejo Antonio cargara. Las lágrimas corrían por sus ojos mientras recorría esas palabras. ¿Cómo pudieron ser tan ciegos? ¿Cómo dejaron que el hombre que les dio todo terminara sus días solo y triste? Sabía que debía compartir ese cuaderno con Marcelo y Luciana. Ellos también necesitaban leer, entender y, sobre todo, sentir lo que su padre había sentido. Tal vez así podrían encontrar una forma de redención, de hacer las paces con el pasado. El siguiente fin de semana, Julio convocó a sus hermanos a una reunión en la casa de su padre. Marcelo, reacio, y Luciana, aún envuelta en su armadura de profesionalismo, llegaron sin saber exactamente qué esperar. Cuando Julio les mostró el cuaderno, ambos quedaron en silencio, intercambiando miradas nerviosas. No estaban preparados para lo que estaban a punto de descubrir. Necesitan leer esto, dijo Julio, con la voz entrecortada. Necesitan entender por lo que él pasó, lo que nosotros hicimos. Marcelo tomó el cuaderno con manos temblorosas, mientras Luciana se acercaba, curiosa y aprensiva.
A medida que comenzaban a leer, el silencio se instaló en la sala. Cada página revelaba más sobre el dolor de su padre, sobre el amor que aún sentía por ellos, a pesar de todo, y sobre los sacrificios que hizo en silencio para asegurarles un futuro. Con cada palabra leída, el arrepentimiento se arraigaba más profundamente en sus corazones. Se dieron cuenta de que, mientras buscaban el éxito, la riqueza y el reconocimiento, habían perdido de vista lo que realmente importaba. La culpa que antes era solo un susurro distante ahora gritaba en sus mentes, exigiendo que hicieran algo al respecto. Pero, ¿qué podían hacer ahora? Antonio estaba muerto, y nada de lo que hicieran traería de vuelta el tiempo perdido. Aún así, sabían que necesitaban encontrar una manera de honrar la memoria de su padre, de hacer justicia al hombre que dedicó su vida a ellos. Necesitamos hacer algo, dijo Luciana, rompiendo el silencio. Necesitamos honrar su legado de alguna manera. Pero, ¿cómo? Preguntó Marcelo, con la voz llena de desesperación. Dejó todo para la caridad. No hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Tal vez no podamos cambiar el testamento, respondió Julio, con un brillo de determinación en los ojos, pero podemos cambiar nuestra manera de vivir. Podemos aprender de los errores del pasado y hacer algo significativo con nuestras vidas. Algo de lo que él se sentiría orgulloso. Los tres hermanos se miraron, conscientes de que estaban ante un momento decisivo. No podían deshacer lo que se había hecho, pero podían elegir cómo vivir a partir de ese momento. Podían elegir seguir un camino de redención, de transformación y de respeto por el hombre que, incluso en la muerte, seguía enseñándoles lecciones valiosas. Y así, comenzó el viaje de autorreflexión y cambio. Cada uno de los hermanos sabía que tendría que enfrentar sus propios demonios, que necesitarían tomar decisiones difíciles y renunciar a ciertas cosas. Pero también sabían que, si lo lograban, podrían finalmente encontrar la paz que tanto buscaban. Estaban listos para seguir adelante, para honrar el legado de su padre y, tal vez, finalmente entender el verdadero significado de justicia, arrepentimiento y vida. La luz del día entraba por la ventana de la casa de Antonio, pero el interior aún parecía envuelto en una penumbra de arrepentimiento y reflexión. Marcelo, Luciana y Julio estaban decididos a transformar el dolor y la culpa en acciones concretas. Sabían que el camino hacia la redención no sería fácil, pero estaban decididos a seguir adelante y honrar la memoria de su padre de la mejor manera posible. A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a iluminar el cielo, Marcelo decidió iniciar una nueva etapa en su vida. Se despidió de la gran ciudad y regresó a su ciudad natal. Dejando atrás el mundo de los negocios y los lujos que antes definían su éxito, buscó entender mejor el legado de su padre, especialmente la institución de caridad Hogar Esperanza, para la cual se destinó la herencia. Al llegar a la institución, Marcelo fue recibido por María, la directora del hogar. Era una mujer de mediana edad, con una sonrisa cálida y ojos que reflejaban una profunda compasión. Marcelo se presentó y explicó su intención de conocer más sobre la institución y cómo podría contribuir. Yo soy Marcelo, hijo de Antonio dos Santos. Mi padre dejó toda su herencia para el Hogar Esperanza, dijo, con la voz un poco temblorosa. Me gustaría entender mejor el trabajo que hacen aquí y cómo puedo ayudar. María lo miró con curiosidad y acogimiento. Sabía que, detrás de cada donación, había una historia, y estaba ansiosa por conocer la historia de Marcelo. Agradezco la visita, Marcelo. Su padre hizo una contribución generosa y significativa para nosotros, dijo María, guiándolo por los pasillos del hogar. Aquí, cuidamos a niños que han pasado por situaciones difíciles. Les ofrecemos un hogar seguro, educación y, lo más importante, amor y esperanza para que puedan tener un mejor futuro. Marcelo observó a los niños jugando en el jardín, las risas y la energía contagiosa que llenaban el espacio. Esa escena era diferente a todo lo que él conocía. Era un mundo donde el dinero no importaba tanto como la dedicación y el cuidado. Me gustaría saber más sobre cómo puedo hacer una diferencia, dijo Marcelo, comenzando a comprender el verdadero valor de la donación de su padre. ¿Qué necesitan? María sonrió, dándose cuenta de que Marcelo estaba genuinamente interesado. Siempre necesitamos voluntarios para ayudar con las actividades diarias, además de recursos para mantener la estructura y los programas educativos. Si puedes,
tu presencia y apoyo financiero serán muy valiosos para nosotros. Mientras tanto, Luciana también estaba en un viaje de autorreflexión, aunque su enfoque era diferente. Como abogada, decidió usar sus habilidades para ayudar al hogar de manera legal. Buscó entender mejor las cuestiones legales que enfrentaba la institución y ayudar a resolver problemas pendientes. Pasó horas conversando con los administradores y ofreciendo asesoría legal pro bono, asegurando que la institución estuviera en conformidad con las regulaciones y pudiera recibir donaciones de manera eficiente. Luciana también comenzó a organizar eventos de recaudación de fondos para el hogar. Movilizó a colegas de trabajo y amigos, creando una red de apoyo que ayudó a aumentar significativamente los recursos disponibles para el Hogar Esperanza. Al hacerlo, Luciana sintió que finalmente estaba utilizando sus habilidades para una causa que realmente importaba. Julio, por otro lado, encontró una manera diferente de conectarse con el legado de su padre. Comenzó a trabajar directamente con los niños del hogar, utilizando su experiencia artística para enseñarles sobre arte y expresión. Julio se dio cuenta de que la creatividad podía ser una forma poderosa de ayudar a los niños a expresar sus emociones y encontrar un propósito en medio de las dificultades. A medida que pasaban los meses, los hermanos se involucraban cada vez más con la institución, haciendo cambios significativos y ayudando a crear un ambiente más acogedor para los niños. Aprendieron la importancia del trabajo en equipo, la empatía y el amor al dedicar parte de sus vidas a la causa que su padre había apoyado. Un día, mientras trabajaban juntos en un proyecto de recaudación, Marcelo, Luciana y Julio se encontraron en una conversación profunda sobre el impacto de sus acciones. Estaban sentados en el jardín del hogar, rodeados por los niños a los que habían ayudado. Nunca imaginé que ayudar a otras personas podría hacerme sentir tanto, dijo Marcelo, mirando los rostros sonrientes de los niños. Es increíble cuánto podemos aprender de aquellos que están en situaciones difíciles, añadió Luciana, observando a un niño que se estaba presentando en un evento de talentos. Y también es impresionante cómo el legado de nuestro padre nos unió. Julio, que estaba organizando una exposición de arte con los niños, asintió. Me siento más conectado con él ahora que nunca. Siempre quiso lo mejor para nosotros y, de alguna manera, logró mostrarnos lo que realmente importa. Los hermanos empezaban a darse cuenta de que la verdadera herencia de su padre no era el dinero ni los bienes materiales, sino las lecciones de vida que dejó atrás. El legado de Antonio no se trataba solo de lo que dio, sino del impacto que tuvo en las vidas de las personas a su alrededor. Mientras se preparaban para una nueva etapa en sus vidas, sabían que aún había mucho que aprender y hacer. El camino hacia la redención y la transformación apenas comenzaba, y estaban listos para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que vendrían. Para quienes siguen esta historia de transformación y redención, recuerden suscribirse al canal. Sigan nuestra travesía y vean cómo los hermanos continúan honrando el legado de su padre y haciendo la diferencia en el mundo. A medida que pasaban los meses, la vida en el Hogar Esperanza florecía con la ayuda creciente de los hijos de Antonio. Marcelo, Luciana y Julio estaban profundamente involucrados en las actividades de la institución, cada uno aportando su propia contribución única. Sin embargo, mientras trabajaban para hacer el bien, aún llevaban una carga, el peso de la culpa y el deseo de honrar la memoria de su padre como él merecía. Una mañana, mientras Julio preparaba una nueva exposición de arte con los niños, María, la directora del hogar, lo buscó con una expresión seria. Julio, hay algo importante que necesito discutir contigo, dijo María, con un tono grave. Julio dejó lo que estaba haciendo y la acompañó a su oficina. La conversación que siguió fue inesperada y desconcertante. Recibí una carta del abogado de tu padre, comenzó María, entregando un sobre a Julio. Me dijo que hay un documento adicional que fue dejado para ti y tus hermanos. No está claro qué es, pero pensé que debían saberlo. Julio abrió el sobre con manos temblorosas y sacó un documento de apariencia oficial. Era una carta manuscrita de su padre, dirigida a él y a sus hermanos. El contenido de la carta revelaba más de lo que cualquier testamento había mostrado hasta entonces. Queridos hijos, si están leyendo esto, entonces el testamento se ha ejecutado y mi decisión es final. Pero hay algo que necesito contarles, algo que va más allá de las posesiones materiales y el dinero. Durante mi vida, siempre busqué enseñarles las lecciones más valiosas, pero me di cuenta de que las palabras no eran suficientes. Así que les dejé un desafío, un camino a seguir.
Quiero que comprendan que la verdadera herencia que dejé no es solo el dinero, sino cómo manejan su vida y a las personas a su alrededor. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad, y quiero que lo recuerden al leer esta carta. La vida puede ser impredecible y estar llena de desafíos, pero la verdadera riqueza está en cómo usamos nuestro tiempo y nuestras habilidades para hacer el bien. Les deseo valor y sabiduría para enfrentar lo que está por venir. Y, sobre todo, que aprendan la importancia de conectarse con las personas que realmente importan. Con amor. Papá. La lectura de la carta dejó a Julio con un nudo en la garganta. Sabía que había más detrás de las palabras de su padre, un desafío que él y sus hermanos debían enfrentar. Habían hecho progresos, pero su padre parecía querer que fueran aún más lejos. La carta parecía exigir una reflexión más profunda y una acción más significativa. Julio llamó a Marcelo y Luciana para una reunión en la casa de su padre. Se reunieron alrededor de la mesa de la cocina, la misma donde habían discutido el testamento meses atrás. El ambiente estaba cargado de expectación y nerviosismo. «Recibí una carta de papá», dijo Julio, mostrando el documento. «Nos dejó un desafío. No se trata solo del dinero o la donación, sino de cómo vivimos nuestras vidas y cómo nos conectamos con los demás». Marcelo y Luciana escucharon atentamente, sintiendo el peso de las palabras de su padre una vez más. Sabían que necesitaban enfrentar el desafío de frente, no solo para honrar la memoria de su padre, sino para encontrar un verdadero propósito en sus propias vidas. «¿Qué crees que deberíamos hacer?», preguntó Luciana, con una expresión de preocupación en el rostro. «Creo que necesitamos volver al principio», respondió Julio, con determinación. Necesitamos reconectarnos con el propósito real de nuestra vida y reflexionar sobre cómo podemos hacer una diferencia genuina. No se trata solo de hacer donaciones o ayudar en eventos, sino de vivir de una manera que realmente tenga sentido. Marcelo asintió, sintiendo una renovada sensación de propósito. «Estoy de acuerdo. Tal vez papá nos esté diciendo que el verdadero cambio viene desde adentro. Necesitamos empezar a mirarnos a nosotros mismos y a nuestras acciones con más profundidad. Y también necesitamos hacerlo de una manera que muestre a los demás lo que hemos aprendido». Mientras los hermanos discutían qué hacer, comenzó a formarse una nueva idea. Decidieron que necesitaban ir más allá de las acciones inmediatas y buscar una manera de compartir el mensaje de su padre con un público más amplio. El Hogar Esperanza era solo el comienzo. Querían usar sus experiencias para inspirar a otras personas a reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones. Para ello, Marcelo comenzó a trabajar en una serie de conferencias y talleres sobre filantropía e impacto social, utilizando su experiencia empresarial para crear una plataforma donde las personas pudieran aprender a hacer la diferencia en sus comunidades. Luciana inició un proyecto de abogacía social, enfocado en ayudar a familias e individuos en situación de vulnerabilidad a encontrar recursos y apoyo legal. Quería usar sus habilidades para tener un impacto directo y significativo en la vida de las personas. Julio, por su parte, organizó una serie de eventos de arte y cultura para recaudar fondos y aumentar la concientización sobre las causas que eran importantes para él y su padre. Quería crear una red de apoyo que fuera más allá de las paredes del Hogar Esperanza. Mientras los hermanos se involucraban en estos nuevos emprendimientos, comenzaron a darse cuenta de que el mensaje de su padre realmente empezaba a concretarse en sus vidas. El desafío no solo consistía en qué hacer, sino en cómo transformarse y conectarse con los demás de una manera más significativa. A medida que cada uno de ellos trabajaba en sus proyectos, el sentimiento de realización comenzó a superar el arrepentimiento. Estaban encontrando una nueva forma de honrar la memoria de su padre, de marcar la diferencia y de vivir de acuerdo con las lecciones que él les había dejado. Los meses siguientes fueron un periodo de grandes cambios y descubrimientos para Marcelo, Luciana y Julio. Cada uno, siguiendo el legado dejado por su padre, estaba comprometido en transformar sus vidas e impactar positivamente a la comunidad. El Hogar Esperanza prosperaba como nunca, gracias al arduo trabajo y al corazón abierto de los tres hermanos. Sin embargo, sabían que aún tenían un último desafío que enfrentar: reconocer y celebrar el verdadero cambio que habían logrado. Era una tarde de verano, y la institución se preparaba para un evento especial, una ceremonia de reconocimiento de las contribuciones hechas por Marcelo, Luciana y Julio.
El evento fue planeado para reunir a la comunidad y compartir las historias de transformación que habían ocurrido gracias al trabajo de los hermanos. Era una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de sus acciones y el verdadero significado del legado dejado por Antonio. Marcelo estaba nervioso mientras revisaba los últimos detalles del evento. Había hecho grandes avances en sus conferencias y talleres, y estaba ansioso por ver el impacto que esto tendría en la comunidad. Luciana estaba ocupada con la última revisión de su presentación sobre defensa social. Había ayudado a muchas familias y estaba ansiosa por mostrar los resultados positivos de su trabajo. Julio, por su parte, organizaba la exposición de arte, que mostraba las creaciones de los niños del hogar y celebraba la creatividad y la esperanza. El evento comenzó con una ceremonia conmovedora. La sala estaba llena de invitados, incluidos muchos de los beneficiarios de las acciones de Marcelo, Luciana y Julio, además de amigos y familiares. María, la directora del hogar, hizo una breve introducción, agradeciendo a los hermanos por su compromiso y dedicación. Hoy celebramos no solo las contribuciones financieras, sino el verdadero legado de Antonio dos Santos. Sus hijos nos han mostrado que la verdadera riqueza está en cómo usamos nuestras vidas para hacer el bien a los demás, dijo María, con una sonrisa de orgullo. Marcelo, Luciana y Julio subieron al escenario para hablar sobre sus viajes personales. Marcelo compartió sus experiencias con la creación de una plataforma para inspirar la filantropía y el impacto social. Habló sobre las personas que conoció y los cambios que presenció. Cuando comenzamos, nunca imaginamos cuánto podríamos aprender y crecer, dijo Marcelo. Mi padre nos enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor y la dedicación que damos a los demás. Estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de descubrirlo. Luciana habló sobre su trabajo en defensa social y los desafíos y triunfos que encontró en el camino. Compartió historias de familias que lograron superar dificultades gracias al apoyo que recibieron. Trabajar en este campo ha sido una experiencia transformadora, dijo Luciana. Entendí que, por más que podamos hacer, lo más importante es estar presentes y ofrecer ayuda a quienes lo necesitan. Mi padre nos mostró que el verdadero valor está en cómo usamos nuestras habilidades para hacer la diferencia. Julio concluyó la ceremonia con la presentación de las obras de arte de los niños del hogar. Habló sobre la importancia de la creatividad y la expresión personal para el desarrollo de los niños y cómo esto estaba alineado con el deseo de su padre de proporcionar un futuro mejor. El arte tiene el poder de cambiar vidas y abrir corazones, dijo Julio. Ver a estos niños expresarse y crecer ha sido la mayor recompensa para mí. Espero que todos aquí puedan llevar este mensaje de esperanza y transformación a sus propias vidas. Después de las presentaciones, los hermanos fueron rodeados por amigos, familiares y personas que habían sido impactadas por su trabajo. Recibieron muchos elogios y agradecimientos, pero el momento más significativo fue cuando uno de los niños del hogar se acercó a Julio con un dibujo hecho especialmente para él. El dibujo mostraba un árbol con raíces profundas y fuertes, representando la conexión y el crecimiento. Al lado del árbol, había un sol brillante y la palabra, esperanza, escrita con letras de colores. Es para usted, señor Julio. Gracias por ayudarnos a crecer, dijo el niño, con una sonrisa radiante. Julio se sintió conmovido y agradeció, sintiendo una profunda satisfacción. Sabía que el trabajo estaba lejos de terminar, pero ese momento representaba la realización de parte del sueño de su padre. Había encontrado una manera de honrar el legado de Antonio y de hacer una diferencia real en la vida de las personas. Mientras el evento llegaba a su fin, Marcelo, Luciana y Julio se reunieron en un rincón tranquilo del hogar. Estaban exhaustos, pero felices y realizados. Cada uno había encontrado su camino y aprendido la verdadera lección que su padre había tratado de enseñar. Nunca imaginé que llegaríamos hasta aquí, dijo Marcelo, mirando a sus hermanos con una sonrisa. Yo tampoco, coincidió Luciana. Pero creo que lo más importante es que finalmente entendimos lo que realmente importa. Sí, dijo Julio, mirando la sala llena de sonrisas y gratitud. Mi padre quería que viéramos el valor de nuestras acciones. Creo que lo hemos logrado. Los hermanos se abrazaron, sintiendo un profundo sentido de conclusión. Sabían que habían cumplido parte del legado dejado por su padre y que aún tenían mucho por hacer. Pero, sobre todo, estaban agradecidos por las lecciones aprendidas y por la oportunidad de transformar sus vidas y las vidas de los demás.
Muchas gracias por haber visto hasta aquí. Si quieres escuchar las historias más sorprendentes, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones.